Sobre sus pies. Amén. Vamos a ir a la Biblia, hermano. Vamos a continuar. A su nombre sea toda la gloria. Aleluya. Dios nos ayude para que podamos ser fieles, hermano, hasta la muerte. Gloria a Dios. Vamos entonces en esta noche a ir a el capítulo 7. Capítulo 7 del libro del Apocalipsis. Gloria a Dios. Y vamos a estar comenzando ahí, hermano, desde el versículo 1. Vamos a leer hasta el versículo 8 con la ayuda del Señor. Dicen amén cuando estén ahí. Dice la Biblia, honrando al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Después de esto, vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. De la tribu de Aser, 12,000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12,000 sellados. De la tribu de Manasés, 12,000 sellados. De la tribu de Simeón, 12,000 sellados. De la tribu de Leví, 12,000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12,000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12,000 sellados. De la tribu de José, 12,000 sellados. De la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. Amén. Hasta ahí, hermano. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. En tus manos ponemos el estudio de tu palabra en esta noche. Ilumínanos, guíanos y sea tu Espíritu Santo dándonos esa dirección para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor. Amén y amén. A su nombre. Gloria a Dios. Tome su lugar, amados hermanos. Bueno, vamos entonces avanzando en el libro y ya pues el martes pasado terminamos el capítulo 6, donde nos quedamos en donde fue prácticamente lo que la Biblia habla acerca del 6º sello. Y entonces, dentro de lo que es el periodo que ya estamos adentrándonos, que es el periodo de la gran tribulación, acuérdese, a partir del capítulo 6 se puede decir, empieza lo que conocemos nosotros como el periodo de la gran tribulación. El capítulo 6 nos enseñó los primeros 6 sellos, ya los vimos, y es el inicio de la gran tribulación. De hecho, hay muchos cristianos, pensadores, comentaristas, que tienden a dividir como el periodo de la gran tribulación. Para mí todo es la gran tribulación, pero hay quienes dicen que se pudiera decir que los primeros años de este periodo de 7 años se llamarían la tribulación y que a partir de la mitad se llamaría la gran tribulación. O sea, todos los 7 años son de sufrimiento, pero a partir de la mitad de estos 7 años se intensificaría de una manera terrible, hermano, porque ya más o menos a la mitad de la gran tribulación es donde se empieza a describir lo que va a estar haciendo el anticristo, ya plenamente gobernando sobre el mundo entero. Entonces, hay quienes piensan de esa manera. Yo pues me prefiero llamar a todos los 7 años la gran tribulación, pero es verdad que mientras más vamos avanzando en el libro,
pues vamos a ir mirando cómo los juicios se van intensificando, hermano. Aquí apenas vamos comenzando. Parece ser que la mayoría de los estudiosos, los escatólogos, coinciden en que estos capítulos que estamos mirando serían, como quien dice, los primeros 21 meses del periodo de la gran tribulación. O sea, sería un periodo de tiempo apenas comenzando, hermano. Y ya hemos visto los grandes catástrofes que van a traer la apertura de los sellos y todo eso. Pero ahora, justo antes de entrar al séptimo sello, porque recuérdese que el libro que el Padre, el que está sentado en el trono, traía en la mano derecha, es un libro sellado con 7 sellos. Ok, ya vimos 6 de los sellos, hasta el capítulo 6, vimos 6. Pero ahora, justo antes de que entremos al sello o al último sello, se abre como que un paréntesis, así es que se le ha llamado a lo largo de la historia a este capítulo 7 que vamos a estudiar hoy. Se dice que es como una especie de explicación. En términos más teológicos se le llaman paréntesis explicativos, y son varios de estos paréntesis, digamos así, explicativos, que vamos a mirar a lo largo del libro. Es decir, viene siguiendo como una secuencia, ¿verdad? Porque hasta ahorita, desde que comenzamos el libro hasta donde nos detuvimos en el capítulo 6, como que venimos siguiendo una secuencia, pero aquí se interrumpe esa secuencia para insertar este capítulo 7, para darnos una especie de explicación, hermano. Y estos capítulos son bien importantes porque acuérdese usted que el libro no es narrado de una forma cronológica. Acuérdese que hay capítulos que vamos a ir mirando que en realidad ya pasaron. Y vamos a ir nosotros entonces viendo dónde es que entran o se acomodan en la historia que el plan de Dios revelado en el libro del Apocalipsis nos está dando. Entonces, por eso es que es bien importante que comprendamos los capítulos como estos, porque nos explican, digamos, cosas para que nosotros tengamos un mejor, una manera más clara de entenderlo. Entonces, esta sería, vuelvo a repetir, una especie de un paréntesis explicativo. Y un ejemplo, digamos, de un paréntesis explicativo que los hay en otros libros de la Biblia, sería, por ejemplo, el capítulo 1 que se encuentra en el capítulo 1 y el capítulo 2 del Génesis. Porque usted lee que en el capítulo 1 del Génesis se relata la historia de la creación, pero cuando comienza el capítulo 2 se vuelve a relatar la historia de la creación. ¿Qué es eso? Eso es un paréntesis explicativo. ¿Por qué? Porque en el capítulo 1 solo se dice: y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza, les dijo multiplíquense, fructifíquense, llenen la tierra, y lo dice así, Génesis 1, 26, 27, y hasta ahí. Pero cuando llegamos al capítulo 2 vuelve a hablar de la creación del hombre, solo que ahora lo hace en detalle. Dice que Dios toma polvo de la tierra y sopla en la nariz. O sea, lo que está haciendo es contando lo que sucedió en ese momento. ¿Qué fue lo que Dios hizo? Es decir, está explicándolo. Eso sería un paréntesis explicativo. Lo que vamos a ver en el capítulo 7 es eso, hermano. Porque vamos a encontrar algo interesante acá, donde vamos a ver 2 visiones en el capítulo, 2 visiones que Juan observa y que nos presentan a 2 grandes multitudes. La primera toma lugar en la tierra y es en relación con el pueblo judío, y la segunda toma lugar en el cielo y es en relación con los gentiles, hermano, los gentiles. Alabado el Señor. Y este es llamado un paréntesis de gracia también, porque es insertado en medio de los juicios que venimos mirando, para indicarnos que aún en medio del castigo, nuestro Dios muestra su misericordia, hermano, para salvar. Escuche, esto es a manera de Dios mostrar que aún en medio de los juicios de la gran tribulación,
Dios muestra su misericordia, hermano. ¿Cómo puede ser posible, verdad? Gente que a lo mejor no puede razonar esto, pero ¿cómo puede ser posible? Claro, por ejemplo, Habacuc 3:2 dice el profeta, Dios, cuando está clamando, oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, y luego dice, en la ira, acuérdate de la misericordia. El profeta sabe, o los profetas sabían, que aún en medio de los más duros juicios, Dios sabe tener misericordia, hermano. Alabado el nombre del Señor. Ahora, nosotros, hermano, vamos a encontrar, y si usted es de los que les gusta ir llevando nota, esto le va a ayudar para que pueda entender mejor. Los paréntesis que vamos a encontrar, como este capítulo 7, a lo largo del libro del Apocalipsis, son 3. Este capítulo 7 es uno, el primero, el que vamos a ver. El segundo sería el capítulo 10 y el capítulo 11, desde el versículo 1 hasta el 14. Ahí nos va a hablar de el ángel fuerte con el librito y los 2 testigos. Que usted ha escuchado esa historia ya. Bueno, esa historia es insertada como un paréntesis explicativo también. Amén. Entonces, el final o el paréntesis final sería desde el capítulo 12 hasta el capítulo 14. Ese sería el último que vamos a ver, y ahí nos va a hablar de la mujer, por ejemplo, que da luz al hijo varón. Nos va a hablar del dragón escarlata, nos va a hablar de las 2 bestias, nos va a hablar del cántico de los 144,000, del mensaje de los 3 ángeles, del anuncio de la caída de Babilonia, la cosecha final y el lagar de la ira de Dios. Alabado el nombre del Señor. Entonces, me faltaba otro. Aquí tengo otro apuntado, y serían los capítulos 17 y 18 también. Sería otro tipo de paréntesis explicativo, donde hallamos la condenación de la gran ramera y la caída de Babilonia. O sea, eso es para que lo tengamos en mente, como durante el libro vamos a ir leyendo lo que está pasando y de repente se interrumpe el relato para meter esto, para explicarnos algo, para darnos más detalle de lo que está sucediendo durante este periodo. A su nombre, gloria. Ok, entonces aquí, hermano, vemos en estos versículos primeros del capítulo 7 que antes de que se desate el último sello, o que el Cordero abra el último sello, que sería el 7º sello, vemos, hermano, que antes de dar inicio a esa apertura de ese sello, Juan observa a 4 ángeles que están colocados en los 4 ángulos de la tierra, y que dice el texto aquí que están deteniendo prácticamente los vientos de los 4 puntos cardinales de la tierra. Dice el texto, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Entonces Juan en primer lugar observa a 4 ángeles que están colocados ahí. Amén. Y la mención aquí, hermano, de los 4 ángulos de la tierra que dice este texto, pues no es una referencia como algunos han querido, ¿verdad? Porque hay gente que saca cada cosa. Hay gente que dice, bueno, ya ven, la Biblia apoya que la tierra es cuadrada, porque está hablando de 4 ángulos, ¿verdad? Y cuando nosotros hablamos de ángulos, pues hablamos de algo que tiene que hacer el ángulo ahí en algo cuadrado. Pero lo único que significa es, amados hermanos, que en el lenguaje de la Biblia, que se entiende que se refiere a los 4 puntos cardinales de la tierra, porque en muchos otros pasajes lo habla también. Isaías 11, del 11 al 12, Jeremías 49 también. Es decir, se refiere a qué? Que hay, Juan ve 4 ángeles, uno en el norte, uno en el sur, otro en el este y otro en el oeste. Ahí están. ¿Qué están haciendo esos ángeles? Juan ve que están deteniendo los 4 vientos que están de la tierra para que no soplen. Ahora, estos vientos, hermano, no se refiere tanto a lo que nosotros conoceríamos como un viento, la brisa, sino que claramente se refiere a los juicios de Dios que están a punto de derramarse sobre la tierra inmediatamente que se desate el 7º sello. Entonces, por eso es que vemos aquí que se detiene o están detenidos esos vientos,
Y podemos entenderlo mejor cuando observamos en el Antiguo Testamento que los vientos son descritos como agentes de destrucción al servicio de Dios. Por ejemplo, en el libro de Oseas, capítulo 13, versículo 15, la Biblia habla de el viento solano, viento de Jehová, que se levanta desde el desierto, lo cual era un viento calientísimo que soplaba y que quemaba todo lo que hallaba a su paso, hermano, lo hacía arder, toda la vegetación. Eso era el solano. Cuando usted lee solano, en el viento solano, es ese viento abrasador que quema todo lo que agarra a su paso. Zacarías 6 también, del 1 al 5, nos habla de los 4 vientos de los cielos que salen después de presentarse delante del Señor de toda la tierra. Oiga eso, son vientos que representan juicios de Dios. Nahum 1:3 también dice que, escuche esto, Jehová marcha en la tempestad y en el torbellino. Jehová marcha en la tempestad y en el torbellino. Jeremías 23:19 dice también: he aquí que la tempestad de Jehová saldrá con furor, y la tempestad que está preparada caerá sobre la cabeza de los malos. O sea, que el hecho de que haya 4 ángeles que Juan ve deteniendo los vientos, quiere decir que están deteniendo los juicios que están por soltarse ya, pero están detenidos. Y esto es lo que nos trata de explicar aquí, hermano, por qué razón. Y vamos a ver por qué razón. Alabado el Señor. Hay algunos comentaristas que le dan una aplicación simbólica a todas estas cosas y dicen, ¿verdad?, que esto nada más es algo que no es literal, sino que es solo simbólico. Pero ya nosotros hemos mirado a lo largo del libro que como Dios es el creador de la naturaleza, Dios usa la naturaleza misma para traer castigo sobre la tierra. De tal manera que uno bien puede pensar cuando sucede que un tsunami o esos terremotos que han pasado enormes, uno puede bien pensar como el que destruyó Haití. Uno puede bien pensar que es Dios llamándole la atención a la gente, mayormente en esos países que están llenos de brujería, como esos lugares, hermano. Alabado el nombre del Señor. Ok, dice el versículo 2: vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello de Dios, tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles. Note, aquí hay otro ángel, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Entonces, ¿qué vemos acá? Vemos otro ángel que aparece en la escena, y Juan ve que sale. ¿De dónde sale? Dice Juan que viene de donde sale el sol, lo cual quiere decir del oriente, o del este sería en nuestro idioma. Y pudiera entenderse aquí entonces que este ángel, que no se dice quién es, viene del lugar de donde está Dios, o donde está el trono de Dios, o como han dicho algunos comentaristas, hermanos de la antigüedad, de donde viene la salvación. Porque si nosotros nos ponemos a pensar bíblicamente, el lugar donde está Dios siempre se identifica como en el oriente, como de ese lado de donde sale el sol. Ahí es donde está Dios, porque bueno, digamos para los judíos el oriente era una dirección muy significativa. Por ejemplo, cuando leemos Génesis 2:8, nos damos cuenta que el jardín del Edén estaba plantado en el oriente, hermano, de la tierra. Estaba plantado ahí en oriente. Ahí fue donde Dios lo plantó. También cuando llegamos al tabernáculo de Dios que levantó Moisés en el desierto, vemos que la puerta de entrada al tabernáculo, según Éxodo 38, versículos 13 y 14, estaba precisamente al oriente. Acuérdense, el tabernáculo estaba rodeado
un cuadrado, un rectángulo, y al lado oriente, ahí estaba la entrada del tabernáculo. Otra cosa interesante también es que en Ezequiel 43, del 2 al 4, Ezequiel vio la gloria de Dios venir desde el oriente y entrar al templo por la entrada de la puerta del oriente. O sea, y esto que menciona la Biblia no es nada más casualidad. O sea, quiere enseñarnos algo. ¿De dónde viene esto? De Dios. ¿De dónde viene esto? Por ejemplo, ¿de dónde viene este ángel? Viene de donde está Dios, de donde está el trono de Dios, y tiene un mensaje muy importante que le quiere dar a estos otros 4 ángeles. ¿Qué les va a decir? Con gran voz les dice: deténganse, deténganse, esperen, porque estos ángeles están listos ya para soltar. Pero el ángel les grita y les dice: deténganse, alabado el nombre del Señor, que no hagan daño, hermano, a nada de lo que ellos están puestos ahí para hacer daño. No toquen a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que suceda algo. ¿Qué es, hermano? Antes de entrar ahí, vemos que este ángel, dice Juan, que tiene el sello del Dios vivo. Por estas razones hay algunos que lo identifican como que fuera Jesucristo, pero al igual que otros comentaristas, yo también pienso que no es así, porque al Señor en ningún momento se le identifica como un ángel, porque un ángel siempre, ¿verdad? Digamos, puede aquí en el libro del Apocalipsis dar o hacer alusión a una criatura, los ángeles, aquí en el libro del Apocalipsis. Entonces no sabemos quién es, pero lo importante es que él tiene un sello, y usted sabe que el sello, como ya vimos en el capítulo 5, pues, hermano, era una especie de imagen, el sello, que mayormente en aquellos tiempos se portaba en un anillo y que se imprimía en cera derretida. ¿Se acuerdan cuando vimos el rollo sellado? Bueno, para eso eran los anillos, para poner el sello allí en cera derretida y sellar. Ahora, sabemos, por lo que hemos visto, que el sello pues es símbolo de 3 cosas. ¿De qué? De, número 1, autenticidad. Número 2, de propiedad. Y número 3, de protección. Eso es para lo que sirve un sello. Entonces, el hecho de que este ángel tenga el sello de Dios vivo es una referencia a que este ángel porta algo de Dios. Y como vamos a verlo ahorita, se refiere, hermano, más que nada a la protección de Dios, porque el sello también simboliza protección. Cuando alguien sellaba, por ejemplo, a un esclavo, ¿verdad? O le ponía un sello o un documento, pues entonces el documento quedaba protegido. Se sabía de quién era, tenía propiedad, tenía autenticidad, porque estaba el sello del amo, y también estaba protegido. Había alguien que lo protegía. Entonces, en este caso, este ángel, hermanos, que viene del oriente, traer el sello del Dios vivo, lo que nos está tratando, entonces, hermano, de hacer referencia aquí es a que porta la protección de Dios. El ángel clama, instruyendo a los otros 4 ángeles que están en los 4 extremos de la tierra, para que detengan el juicio hasta que hayan sellado, escuche esto, a los siervos de Dios. Es decir, Dios en este capítulo nos va a mostrar que el juicio, hermano, es detenido porque Dios va a hacer un sellamiento en la tierra durante el periodo de la gran tribulación. Va a sellar a sus siervos. Escuche eso. Estas personas que vamos a ver a continuación no deben de recibir el castigo que será derramado sobre la tierra. Deben ser protegidos. Escuche eso. Los juicios que van a caer van a ser sobre todos los habitantes de la tierra, menos sobre estos que Dios va a proteger,
¿Quiénes son estos? Ya lo vamos a ver. Pero fíjese que, por ejemplo, si avanzamos un poquito más en el libro, Apocalipsis 9:4, cuando ya veamos que se abrió el séptimo sello y empiecen las trompetas a ser sonadas y los juicios a caer, vemos que van a tener poder sobre todos los hombres que no tienen el sello de Dios. Es decir, los juicios estarán cayendo, pero habrá gente sellada en sus frentes con el sello del Dios vivo, y aunque estén cayendo los juicios, a ellos no los podrán tocar. Alabado el nombre del Señor. Esta es la idea. Es decir, habla de protección. Bendito el Señor. Y bueno, ya a lo mejor no necesitamos detenernos mucho en esto, pero una especie de sello Dios nos lo viene mostrando que lo hace siempre, hermano. Por ejemplo, digamos que en el día del diluvio, en el juicio del diluvio, Dios selló a Noé y a su familia. En el juicio de la destrucción de Jericó, Dios selló a Rahab, ¿se acuerdan? ¿Qué fue el sello ahí? Un hilo de grana, para que cuando llegara la destrucción no la tocaran a ella, ni a su familia, ni a sus hermanos, ni a sus padres. Bendito el Señor. ¿Qué fue el sello, por ejemplo, en Egipto para los judíos? Cuando llegó la plaga de mortandad de los primogénitos, la sangre en las puertas. Esa fue una especie de sellamiento, hermano. Alabado el nombre del Señor. ¿Qué es el sello, por ejemplo, de nosotros, la iglesia, para no pasar por el juicio de la gran tribulación? El Espíritu Santo. Efesios capítulo 1, versículo 13, Efesios 4, versículo 30, dice que nosotros, la iglesia, hemos sido sellados. ¿Por qué? Por el Espíritu Santo para el día de la final redención. O sea que cuando caigan los juicios, nosotros estamos protegidos. ¿Dónde estamos nosotros? Aquí, durante el periodo de la gran tribulación. Acuérdese, estamos en el cielo. Mientras aquí hay 7 años de juicio, allá en el cielo hay 7 años de bodas. ¿Cuánto alaban al Señor, hermano? Allá donde se celebran las cenas del Cordero, donde la iglesia recibe galardones, es durante todo este periodo que está sucediendo esto en la tierra, hermano. Alabado el Señor. Hay un pasaje que estaría bien que leyéramos en Ezequiel capítulo 9, capítulo 9, versículo 4. Y ahí vemos también que justo antes de que cayera el juicio, hermano, más terrible sobre el pueblo de Israel por causa de los invasores, Ezequiel 9:4 nos dice: y le dijo Jehová a un varón, ¿verdad?, vestido de lino con un tintero, le dice: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Allí está hablando de un sellamiento también antes de que venga un juicio catastrófico sobre la ciudad de Jerusalén. Es decir, Dios tiene esto de sellar, de proteger a sus siervos. Y como el diablo es copión, Señor lo reprenda, pues también más adelante vamos a ver que en Apocalipsis 13, que también el anticristo tiene un sello. ¿Se acuerdan cuál es ese sello? El 666. Dios sella a sus siervos en la frente, el diablo también lo sella en la frente, hermano, y en la mano derecha. Alabado el Señor. Ok, entonces, hermano, no se sabe con exactitud qué sello será este, ¿verdad? O sea, hay algunos que piensan que literalmente será un sello visible en la frente, pero lo más probable es que no sea. Digamos, por ejemplo, nosotros somos sellados con el Espíritu Santo. Hay quienes piensan que también el sello del Dios vivo del que habla aquí es el Espíritu Santo. Donde entra el problema es que hay muchos que creen que cuando la iglesia se vaya de la tierra, ya el Espíritu Santo no tendrá nada que hacer aquí. Y ahí es donde empieza el conflicto, ¿verdad? Porque si el Espíritu Santo se va, pues entonces no puede ser. Pero hay otro pensamiento que es, hermano, que el Espíritu Santo, lo que sucede es que deja de trabajar como Dios le mandó a trabajar aquí en el tiempo de la iglesia.
pero no que el Espíritu de Dios haya abandonado la tierra, sino que de alguna manera actuará no como en el tiempo de la iglesia, sino más o menos como en el tiempo del Antiguo Testamento, porque en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo estaba activo también, ¿sí o no? Por ejemplo, ¿usted cree que Sansón tenía las fuerzas que tenía porque todos los días iba al gym? Es más, yo me imagino que Sansón no tenía ni el cuerpo ese que le ponen en las películas, hermano. Porque si lo ponen así como He-Man, como Conan, el King Kong, hermano, pues cualquiera dice, no, pues el tipo está, por eso se tronó a los filisteos. Yo me lo imagino un hombre común y corriente. Común y corriente. ¿Cuál era la diferencia? Cuando el Espíritu de Dios venía sobre él. Y entonces podía hacer lo que hacía. De igual manera lo que hacían los profetas, por ejemplo, profetizar y eso. Entonces, puede ser que el Espíritu Santo sea este sello y que vaya a actuar de ese modo, hermano, para capacitar a gente en específico. Amén, no como trabaja hoy en la iglesia, porque hoy es un consolador, hoy, hermano, es uno, ¿verdad?, que nos ayuda, uno que gime por nosotros, uno que intercede por nosotros, pero quizá en este caso solo sea para protegerlos a ellos, hermano, y para ayudarlos y darles en cierta manera a los que van a ser sellados valentía para poder atravesar este periodo en el cual van a vivir. Porque acuérdense, después de que la iglesia se haya ido, va a haber gente. Y aquí este capítulo nos responde de que sí va a haber gente que se salve durante el periodo de la gran tribulación. Pero vamos a ver quién es esa gente. Y ya hemos mencionado, hermano, también, ¿verdad? Que quiénes podrían ser. Y que nosotros ahora en la iglesia no deberíamos arriesgar el pellejo, hermano, ni el alma, mucho menos el alma, sino que estar preparados para que cuando Cristo venga nos vayamos, hermano. ¿Cuántos se van? Aleluya, no se oyen muy convencidos, hermano. ¿Cuántos nos vamos? Amén, gloria al Señor. Entonces, hermano, seguimos leyendo y ahora vamos a ver lo que nos dice el versículo, los versículos siguientes. Y dice el versículo 4: y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Ok, aquí entonces, en este versículo, se nos muestra quiénes son esos siervos de Dios que han de ser sellados con el sello del Dios vivo. Y aquí, hermano, vamos a analizar un poquito, porque analizando y estudiando esto y viendo todo, ¿verdad?, son pocos los pasajes bíblicos que han causado tanta manipulación o han sido objeto de tanta manipulación que ha causado demasiada confusión, hermano, en medio de los hombres, de verdad, como lo es este pasaje del capítulo 7 del Apocalipsis. ¿Por qué razón decimos? Bueno, fíjese nada más, ha habido muchos grupos que se han adjudicado que ellos son estos 144,000 de que habla aquí la Biblia. ¿Ustedes se acuerdan cuando estudiamos los testigos de Jehová? ¿Qué dicen los testigos de Jehová, por ejemplo? ¿O qué decían, digamos, cuando comenzaron? ¿Siguen pensando algo referente a los 144,000 todavía? Solo que diferente. ¿Qué pensaban primero los testigos de Jehová? ¿Sabe qué decía el señor Charles Taze Russell? Él decía que los testigos de Jehová eran los 144,000. 144,000 testigos de Jehová. Es decir, ellos estaban profetizados ahí en la Biblia. ¿Sabe cuál fue el problema? El problema fue cuando ellos llegaron a 145,000 testigos y el número lo sobrepasaron. Entonces hubo un problema porque estaban predicando que los testigos de Jehová eran esos 144,000, pero cuando sus miembros llegaron a más de 144,000, hubo un problema. ¿Qué hicieron los testigos de Jehová? Cambiaron la teología. Ahora, ¿qué es lo que enseñan? Ahora enseñan que estos 144,000 siguen siendo testigos de Jehová, solo
que estos son los que van a tener el privilegio de ir al cielo, de morar en el cielo con Dios. Solo estos son los que ellos, ¿cómo es que le llaman? Son los que tienen la esperanza celestial. Los demás testigos tienen la esperanza terrenal, es decir, el paraíso aquí en la tierra, así como lo dibujan en las revistas, ¿verdad? Los animalitos y los ríos y todo eso. Pero ellos dicen, los 144,000 siguen siendo testigos de Jehová, solo que esos van a estar en el cielo, solo 144,000. Eso, otro grupo que se adjudicaba también ser los testigos de Jehová en un principio, hoy como que han moderado un poquito más esto, pero eran los adventistas del séptimo día también. Ellos decían que estos 144,000 eran siervos de Dios, adventistas, que cuando Jesús viniera los encontraría guardando el sábado en ese momento, rigurosamente. Entonces ellos hacían alusión de que se refería a su secta también. Son gentes que van a estar pegados al santo sábado y lo van a guardar, y cuando Cristo venga, esos son, esa cantidad. Pero, hermano, de este modo son muchos los que han dado una interpretación que causa una gran confusión, como aquellos también que tienden a enseñar que estos son una representación de la iglesia también. O sea, los testigos de Jehová, los adventistas del séptimo día, pero hay grupos que no son de esas sectas que dicen que estos son la iglesia. Pero lo que nosotros vamos a ver es quiénes son, qué identidad tienen. Aquí está clarito, usted lo encontró ya. ¿Quiénes son esos? No necesitaríamos ni mucha explicación, pero ¿por qué lo tenemos que explicar? Para que nosotros desechemos toda duda de eso, hermano. ¿Quiénes son? Está clarito aquí, hermano, clarito. Son 144,000 de entre los hijos de Israel. Es decir, no son adventistas, no son testigos, no son la iglesia tampoco, son judíos, étnicamente judíos. No hay para dónde hacerse, porque está bien claro lo que está diciéndonos aquí. Y vamos a ver que nos menciona tribu por tribu, para que no haya ninguna duda, hermano. Tribu por tribu. Ahora, ¿verdad? Cuando un adventista o cuando un testigo de Jehová diga, nosotros somos los 144,000, pues habría que preguntarle, ¿y de qué tribu es usted, oiga? ¿Verdad? O cuando alguien, alguna iglesia quiera decir, no, pues nosotros somos los 144,000, a ver, dígame de qué tribu es usted. Y si usted le ve la pupusa y el nopal en la frente, ¿cómo que no? O sea, no hay para dónde hacerse, hermano. Son judíos, literalmente hablando judíos. Ahora, tengo que aclarar esto aquí, porque un error grave, escuche, hermano, que se está cometiendo hoy es creer que todas las promesas de la Biblia son para la iglesia. Hay promesas que son exclusivamente para Israel y nada tienen que ver con la iglesia. Escuche, esto que estamos viendo aquí, esta profecía es exclusivamente para el pueblo judío. Nosotros, la iglesia, no tenemos nada que ver aquí, nada. Acuérdese que aquí la iglesia no está en la tierra ya, no está en la tierra, está en el cielo. Ok, hay una teología que se llama la teología del reemplazo. ¿Qué enseña la teología del reemplazo? Enseña que Dios desechó a Israel y que a la iglesia ahora la tiene como el nuevo Israel. Por eso es que usted ve que ahora mucha gente se considera, hermano, que es el Israel de Dios. Y todas las promesas que Dios le hizo a Israel en el Antiguo Testamento, ellos dicen que son para ellos. Por eso es que están enseñando tantas locuras como este asunto de las danzas y agarrar las banderillas y brincar en las iglesias, y de eso de sonar el chofar y el cuerno y cuánta cosa, hermano, de celebrar las fiestas y eso. ¿Por qué es eso? Porque ellos dicen que todas las promesas son para la iglesia y que la iglesia es el Israel. Eso se llama la teología del reemplazo. Ya nosotros vimos que Dios no ha desechado a Israel, hermano. No lo ha desechado. Dios va a tratar con Israel en este periodo. Precisamente uno de los propósitos de la gran tribulación es Dios tratar con su pueblo para salvarlos. Romanos capítulo 9, capítulo 10, capítulo 11 nos enseñan claramente que en el último tiempo Dios va a volver a tratar con Israel.
Amén. Todo Israel será salvo, dice Pablo, los que crean en Dios. ¿Cuándo? Cuando se termine el tiempo de los gentiles, Dios volverá a ellos. Y aquí en la gran tribulación lo vemos en este capítulo, hermano. A su nombre gloria. Entonces, si no son la iglesia, como estamos diciendo, ni algún otro grupo en particular de la actualidad, ¿quiénes son estos 144,000? Si tomamos el pasaje tal y como se revela y se relata aquí, debemos de tomar este número literal, 144,000 literal, es decir, uno por uno, literal, son 144,000, no es que sea simbólico. Hay quienes dicen, el 144,000 hermanos aquí es simbólico y quiere decir algo total. Amén, no es el caso, es literal, hermano, por lo que vamos a ver en el contexto. Gloria al Señor. Ok, Juan dice, ¿por qué decimos que es literal 144,000? Escuche, dice Juan que él oyó. Acuérdese, es verdad que el libro del Apocalipsis tiene muchos símbolos y hay que ir identificándolos, pero cuando vamos leyendo, el contexto nos va a indicar lo que es simbólico y lo que no es. Por eso tenemos que estar despiertos leyendo. Y Juan no dice, vi cómo, por ejemplo, cuando leemos Hechos capítulo 2, ¿cómo dice la Biblia cuando estaban reunidos? ¿Qué dice? ¿Cuántos eran los que estaban reunidos en el aposento alto? Ahí está. ¿Qué? No eran 120, eran como 120. Quiere decir que no eran 120. No podemos decir, no hermano, es que eran 120. Pudieron haber sido más, pudieron haber sido menos, porque la Biblia dice eran como. Pero aquí Juan no dice oí como el número, como que eran, como que me pareció. No, dice que él oyó, lo oyó exactamente el número que era y que se le dijo. ¿Cuánto oyó Juan? 144,000. Es decir, no hay que especular nada, hermano. Esto lo oyó, no tuvo que interpretar nada, ni imaginar cómo escribirlo. Él oyó claramente el número de los sellados. Y no solo eso, escuche, también oyó quiénes eran. Ellos eran de todas las tribus de Israel. Es decir, étnicamente hablando, son 144,000 judíos, israelitas, judíos. Son estas personas que están aquí. Alabado el Señor. Ahora, evidentemente, hermano, que al ver esta multitud de 144,000 judíos, debemos pensar que estos judíos creerán en Cristo después del arrebatamiento de la iglesia. Y ahora, después que ellos han creído por lo que sucedió con el rapto y todo lo que causó, ¿verdad?, el rapto de la iglesia, ahora ellos serán sellados. Y vamos nosotros a ver, hermano, que Dios los estará separando para que sean sus siervos y siervos del Mesías que una vez negaron. Y esta palabra, siervos, aquí es la clave para entender qué es lo que van a hacer ellos aquí. Porque la palabra siervos siempre, hermano, usted va a ver que está adjudicada a los que pregonan la palabra de Dios, los que predican la palabra de Dios. O sea, amados hermanos, ellos serán primicias. Escuche, serán primicias del Israel que Cristo profetizó en Mateo capítulo 23, versículos 37 al 39. ¿Qué dijo el Señor Jesús allí? Mateo 23, 37 al 39. Dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? Escuche, he aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis. ¿Hasta cuándo? Hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Cuándo es que los judíos dirán esto? En la gran tribulación.
Ellos no lo dijeron cuando Cristo murió. Hubo unos poquitos, pero hablando de la nación, no lo dijeron. Ellos quedaron bajo maldición desde que Cristo murió, hermano, y resucitó, hermano. Ellos quedaron con la maldición de haber rechazado a su Mesías. Y hasta el día de hoy lo siguen odiando, hermano. Lo siguen odiando. Hace poquito miraba que esta gente que está trabajando en volver a construir el tercer templo, porque hay un instituto en Israel que tiene todo ya tienen todo, hermano. Tienen la menorá, el candelabro de 7 brazos, tienen el altar, ya tienen todo. Hasta las vestiduras sacerdotales tienen. Y hace poquito hicieron, hermano, comenzando el 2020, hicieron como un holocausto simbólico, donde quemaron al lado del muro de los lamentos un holocausto. Entonces, y ellos cuando hablan de Jesús, hablan, hermano, despectivamente, lo odian. Él no es el Mesías, dicen. Entonces los cristianos se han inventado ese cuento. Él no es el Mesías. ¿Sabe cuándo es que ellos van a decir bendito el que viene en el nombre del Señor? Hosana. ¿Sabe cuándo van a decir? Cuando lo vean en la gran tribulación, cuando reconozcan que el juicio que está cayendo es el juicio del Cordero, es el Dios el que ellos rechazaron. Entonces ahí es que se cumple la palabra del Señor en Mateo 23, 37 al 39. Y decimos, ¿verdad?, que se les llama siervos porque van a tener digamos, serán pregoneros del mensaje de Dios en medio del juicio de la gran tribulación. Porque siervo siempre se refiere a estas personas. Por ejemplo, Pablo, cada que escribe una carta, por ejemplo, Romanos capítulo 1, versículo 1, siempre Pablo, ¿qué decía? Siervo de Jesucristo, siervo de Jesucristo, siervo de Jesucristo. O sea, vamos a ver que ellos serán pregoneros del evangelio y para eso serán sellados. Gloria al nombre del Señor. Ahora, fíjese, hermano, que enseguida después de esto, no voy a leer otra vez, ¿verdad? Porque aquí vuelve a mencionar, menciona las tribus. Solo vamos a hacer algunas anotaciones aquí importantes respecto a la lista de las tribus de los hijos de Israel que se mencionan aquí. Porque aquí enseguida vemos que Juan procede a mencionar a los judíos que serán sellados y nos deja claro que son 12,000 de cada tribu. ¿Cuántas tribus son? 12. 12 por 12, 144 por 1000, 144,000. Son 12,000 judíos de cada una de las tribus. Amén. Y es interesante, hermano, unos datos que encontramos aquí, porque, bueno, en primer lugar, en la Biblia se hace mención de otras 3 listas de las tribus de los hijos de Israel, así, seguida, en orden. Hay más listas, pero se mencionan, ¿verdad? Mencionan un hijo y mencionan alguna otra cosa y después vuelven a mencionar a otro. Pero así seguidas, en orden, solo hay 3 y se encuentra la primera en Génesis 35, versículo 23 al 26. Génesis 35, 23 al 26. La segunda lista la encontramos en Éxodo, capítulo 1, del 1 al 4. Y la tercera la encontramos en Primero de Crónicas, capítulo 2, versículo 1 y 2. Ahí están estas listas por orden. Ahora, lo interesante de esta lista es, hermano, que la hace diferente a las demás, que aquí en esta lista aparece en primer lugar la tribu de Judá. Cuando usted que lee la Biblia sabe que Judá no fue el primogénito de Jacob. ¿Quién fue el primogénito? Fue Rubén. Rubén fue el primogénito. Pero aquí en la lista del Apocalipsis se menciona primero a Judá. La mayoría concuerda en que lo más probable es por causa de que Jesús venía de esa tribu, ¿verdad? De la tribu de Judá. Y siendo que en las demás aparece Rubén, amén, pues Rubén era el primogénito, pero aquí aparece Judá porque de esta tribu era Jesucristo, alabado el Señor. Otra razón que podemos tener en cuenta es que debido al pecado de Rubén,
fue que se le quitó el honor de aparecer en esta lista final como el primogénito. Porque acuérdese que Rubén cometió un pecado. ¿Cuál fue el pecado que cometió Rubén? Nos lo dice Génesis 35, 22. Fue que se metió con la mujer de su papá. No era cualquier pecado. Es decir, deshonró al viejito. Se acostó con una concubina y Jacob lo maldijo, hermano. Lo maldijo al final. Bendito el nombre del Señor. Le fue quitado ese honor, digamos, de la primogenitura. Por eso es que no aparece aquí. Ahora, otra cosa especial en esta lista es que mientras que todas las demás listas mencionan a Dan, que era otro de los hijos de Israel, Dan, en esta lista no aparece Dan, no está, no aparece. Eso es algo interesante y posiblemente la razón sea debido a que la primera blasfemia que el pueblo de Israel hizo contra Dios fue de la tribu de Dan. Levítico capítulo 24, versículo 10 al 11, usted va a encontrar ahí la historia donde se blasfema por primera vez en el campamento el nombre de Dios, y era alguien de la tribu de Dan. Luego más adelante vemos que fue la tribu de Dan, hermanos, la que introdujo la idolatría al pueblo de Israel en la tierra de Canaán. Y eso lo hallamos en Jueces capítulo 18, versículos 29 al 31. Ahí nosotros empezamos a mirar, amados hermanos, que la tribu de Dan fue la que comenzó con la idolatría. Acuérdense que entraron en la tierra y ellos no echaron a los enemigos y empezaron a mezclarse con las hijas de los pueblos, empezaron a adoptar los ídolos, y así fue como la idolatría poco a poco se empezó a meter. Ya en los tiempos después de Salomón con Roboam había un había un becerro de oro, hermano, en Dan también y en Betel. O sea que la idolatría trajo, hermano, maldición a Israel, y parece ser que esa es la causa por la que Dan también es excluido de esta lista, porque el pecado más aborrecible delante de Dios, hermanos, es la idolatría. La idolatría. Dios nos guarde de la idolatría, porque acuérdense que no nada más es la Lupita, hermano, o el niño de Atocha, o San Juan de las Tunas, o la Pitaya. No, la idolatría es todo aquello que le quite el primer lugar a Dios en su vida. O sea que usted puede ser un idólatra si usted idolatra más su carro que a Dios. Quedaron mudos ahora ustedes, hermano. Así que no le diga a su hijo: ay, hijo, te adoro. No, adore a Dios. Tanto así, pastor. No le diga a la mujer: te adoro, mi amor. Se quedan serios. ¿Por qué, hermano? O sea, lo que quiero dar a entender es que todo lo que le quite a Dios el lugar que debe de tener en nosotros, eso es idolatría, hermano. Puede ser un trabajo, puede ser un carro, puede ser una casa, puede ser lo que sea. Así que, hermano, tengamos ese cuidado. A su nombre sea la gloria, aleluya. Fíjese que esto acerca de Dan ha dado como resultado que haya muchas especulaciones al respecto. Hay quienes sugieren que debido a esto y a la profecía que Jacob pronunció sobre su hijo Dan, esta tribu sería de donde saldrá el anticristo. Escuche, Génesis 49, 17, cuando Jacob profetiza sobre Dan, dice, Génesis 49, 17, será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás el jinete. Escuche, también cuando Moisés pronuncia sobre las 12 tribus, llama a Adán león, Deuteronomio 33, 22. Entonces los que piensan que el anticristo va a ser judío y va a venir de la tribu de Dan, dicen que hay un único personaje al que se le llama serpiente y león en la Biblia, y ese nosotros sabemos quién es. ¿Quién es? El diablo.
El diablo es una serpiente, como dice 2 Corintios 11:3, y el diablo también, 1 de Pedro 5:8, dice que es como un león. Entonces, y los que así piensan dicen, bueno, es el único personaje que en la Biblia se le da el título de serpiente y de león. Entonces ellos comparan esto y dicen, posiblemente el anticristo sea judío, amén, porque también piensan en lo que dice, por ejemplo, Daniel 11:37. ¿Qué dice Daniel 11:37? Dice, del Dios de sus padres no hará caso. Cuando está hablando del anticristo, ¿verdad? Se levantará, hermano, contra los santos, y del Dios de sus padres no hará caso, dando a entender que está hablando del Dios de los judíos. Y entonces todas estas cositas, yo no estoy diciendo que eso sea así, pero está el pensamiento de que pueda ser. En realidad solo son especulaciones, no sabemos, hermano. Nadie puede decir con exactitud de dónde vendrá el anticristo. Puede ser que sea judío. Yo pienso y me inclino a que puede ser que sí sea de descendencia judía, porque para que los judíos lo vayan a recibir como Mesías y, hermano, lo adoren prácticamente, ellos no lo van a hacer con un gentil cualquiera. Entonces yo pienso que puede tener algo de verdad eso, pero solamente es un pensamiento. Alabado el nombre del Señor. Bueno, hermano, terminamos entonces, ¿verdad? Hay quienes argumentan que esta lista es simbólica, ya que después de los 70 años, del 70 después de Cristo, se perdió el registro de la descendencia de las tribus. Incluso se habla hoy, yo no sé si usted ha escuchado, de 10 tribus perdidas. Pero ¿sabe cuál es la realidad de las cosas? Delante de Dios no hay nada perdido. Dios sabe dónde está cada uno de ellos. Si ahorita cuesta para hallar registro, que aunque yo lo dudo, hermano, o sea, los judíos son bien meticulosos en eso. En los tiempos de Pablo, por ejemplo, Pablo sabía que él era de la tribu de Benjamín, ¿o no? ¿Se acuerdan de la viejita profetisa en Lucas capítulo 2? Ella era de otra tribu, de la tribu de Aser. O sea que no hay tal cosa como las 10 tribus perdidas. Y aparte, Dios conoce a cada uno, hermano. Y el día que llegue el tiempo para sellar, hermano, lo hará sin ningún problema. Así que aquí le vamos a dejar. Esto es lo primerito, hermano, que nos enseña este paréntesis explicativo. En medio de la gran tribulación va a haber salvación, hermanos. Y lo primero que vemos es que habrá 144,000 sellados, protegidos de los juicios de Dios. Y como vamos a ver el próximo martes, con una misión especial, hermano. Gloria a Dios. Ahí vamos a dejarle en esta hora. Pongámonos sobre nuestros pies y vamos a darle gracias a Dios. Y también oramos por la ofrenda. Gloria a Dios. Padre, te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Muchas gracias, eterno Dios, por tu palabra.